El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que le ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo y juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, en nuestras vidas constantemente estamos haciendo buenos propósitos. Por ejemplo, al principio de año hacemos buenos propósitos en el año. En la Cuaresma hacemos buenos propósitos. Hacer propósitos es bueno porque nos hace ver que hay cosas que aún no están caminando bien en nuestras vidas y que hay que mejorar, o quizás hay que volver al camino, o quizás hay que reforzar, o hay que mantener firme el camino por donde hemos decidido seguir a Dios. Sin embargo, también nos damos cuenta que estos propósitos, a veces a medio camino ya o se olvidaron o ya los dejamos atrás, y lo primero que decimos: ¿por qué he roto mis propósitos? Y viene la respuesta inmediata: me falta voluntad, fuerza de voluntad. Y es que nuestra voluntad es tan frágil porque bien nos dice el Evangelio que la carne es débil, que el hombre es débil. Eso podría consolarnos de alguna manera diciendo: pues soy débil, no puedo, mi voluntad es débil, es frágil, no puedo.
Y se nos olvida que no es nuestra voluntad la que tenemos que hacer, sino la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Y Jesús nos lo enseña hoy en el Evangelio cuando dice: yo no hago las cosas por mi cuenta, hago lo que le veo hacer a mi Padre. Nada podríamos hacer nosotros, aún con nuestros buenos propósitos, si no hacemos lo que el Padre quiere. Dice Jesús hoy: ha llegado la hora, ya es la hora en que los muertos resucitarán, oirán la voz de Dios. Así como escuchamos en la primera lectura hoy, como Dios consuela a su pueblo. Consuélense. Ya ha pasado todo ese tiempo de castigo. Consuélese, todo va a cambiar. En muchos momentos pensaron que Dios los había abandonado. Sin embargo, ¿acaso habrá algún padre, una madre, dice, que abandone al hijo de sus entrañas? Pues aunque hubiera una madre, yo nunca me olvidaré de ti. Ese es un gran consuelo para Israel. Dios nunca se olvidará. Jesús viene a consolar también al pueblo, pero también a hablar fuerte contra quienes no quieren cumplir la voluntad de Dios, no quieren aceptar. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? Primero es la misericordia, actuar con misericordia. Jesús, cuando dice hoy que el Padre no va a juzgar a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo. ¿Y cómo juzga Jesús? Tantos ejemplos encontramos en el Evangelio como para querer pensar en un juez vengativo. Miramos a la mujer pecadora que merecía el castigo y le pregunta: mujer, ¿quién te ha condenado? Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Y encontramos a aquel paralítico del que ayer todavía también reflexionábamos, que lo encuentra en el templo y le dice: mira, ya quedaste curado, no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. Y no hay condenación. El mismo Jesús nos dirá: yo no vine para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Dios no envía a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo se salvara por él. Yo no voy a condenar a nadie, dice, y hay quien los condene. El no cumplir, o el no vivir más bien conforme a la voluntad de Dios, es lo que puede condenarnos, porque hacer nuestra propia voluntad nos llevará más bien a sentirnos bien en la forma de cómo actuamos y pensamos que es justo. Por ejemplo, es justo no hablarle a los demás porque me han hecho mucho daño y no les hablo mejor. Para nosotros eso es justo. La voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios nos dice: todo aquel que se enoje con su hermano será llevado ante el tribunal. Previene para que ninguno actúe conforme a su voluntad, para que no sea condenado por su propia voluntad, que se busca a sí mismo. Queridos hermanos, ¿cómo hacer la voluntad de Dios hoy en este día? ¿Qué hacer? ¿Qué tendríamos que liberar?
¿Qué tendríamos que hacer con nuestros hermanos que también buscan a Dios? Cada quien podría hoy nuevamente hacer el propósito de hacer la voluntad de Dios, aun cuando sean en las cosas más pequeñas. Hay tantas cosas pequeñas en las que podemos hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo ayudar al hermano, al que nos necesita para que le escuchemos? Aquel hermano que nos necesita solo para que le saludemos. Aquel hermano que nos necesita solo para decirle: perdóname, te perdono. La voluntad de Dios es la misericordia, ser misericordiosos. Y así nos dice el Evangelio: sean misericordiosos como mi Padre, como su Padre es misericordioso. Que el Señor nos conceda, queridos hermanos, vivir conforme a la voluntad de Dios hoy en este día. Que así sea.